Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de bioestadística descriptiva. Entonces, vamos a iniciar con la definición de estadística. Recordemos que esta es la disciplina que se ocupa de la recolección y organización del resumen y análisis de los datos. Aparte de eso, de la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se finaliza una parte de esto. Esto lo dice el autor Daniel White. La estadística tiene unas etapas. La primera y la base es la estadística descriptiva, que es la que trataremos en esta clase. Entonces, la estadística descriptiva consiste en la organización de la información de forma útil y comprensible, mediante la elaboración de cuadros, gráficos y reduciendo los datos por medio de indicadores que faciliten su interpretación. Información para fines exploratorios, es decir, busca describir en forma general cómo los datos se están comportando. Y esto nos sirve para después pasar a realizar inferencias, que es la siguiente etapa de la estadística. La estadística inferencial entonces consiste en el proceso inductivo que permite inferir o analizar o deducir a toda la población en proposiciones basadas en observaciones y resultados proporcionados por una muestra. Utiliza modelos estadísticos basados en probabilidades, es decir, en la relación entre la incidencia o la prevalencia o cualquier medida de ocurrencia o frecuencia, ¿cierto? En una población. La relaciona y mira cuál de las poblaciones presenta mayor asociación o mayor relación con X o Y variable. Es importante tener en cuenta el concepto de parámetro versus estimador. Entonces, cuando realizamos algún estudio, una investigación, yo siempre debo tener una población grande delimitada a la cual quiero estudiar. Pero como sabemos, estudiar a la población completa no es fácil, por muchas razones. Dentro de ellas están los costos y la logística de las investigaciones. Por tanto, existe una técnica llamada muestreo que nos permite elegir de manera aleatoria y sistemática una parte de esa población, que es la que llamamos muestra. Esta muestra es representativa de la población y se saca o se estima de acuerdo a unos parámetros específicos, que posteriormente en otra unidad tratará más a fondo. En la población entonces yo puedo mirar cuáles son los parámetros. Entonces, por lo menos si yo hiciera una encuesta a nivel nacional donde incluyera toda la población, podría sacar parámetros, pero si saco una muestra de esa población, todo lo que encuentre en ella lo llamaré estimador, ya no parámetro, porque lo estoy sacando de la representación de una población grande. Entonces, para hablar de esto, entonces vamos a hablar de variables y escalas de medición, específicamente los indicadores. Entonces, dentro de los fundamentos de medición encontramos que esta es la asignación de símbolos, números o letras a las características de los elementos o eventos, en este caso eventos en salud, que son las variables de una población según cierta regla, es decir, según los niveles de medición. Ejemplo, el sexo dado por ser hombre o ser mujer. Las variables se clasifican entonces en cualitativas y cuantitativas. Tenemos un nivel de medición que puede ser nominal o ordinal en las cualitativas, y en las cuantitativas de intervalo razón, las de razón pudiendo ser discretas o continuas. Entonces, las variables nominales, que son de tipo cualitativa, son caracteres o números que se usan para clasificar objetos, personas o características. La propiedad es la relación de equivalencia, es decir, iguales. Ejemplo, sexo puede ser hombre o mujer. En este caso, si hablamos de hombre o mujer, hablamos de una opción dicotómica, porque hay dos opciones, pero pueden existir otras opciones que sean más de dos, es decir, que sean politómicas. Por lo menos el estado civil, donde puede estar soltero, viudo, unión libre, casado u otro. En el nivel de medición ordinal, que también es cualitativo, están los caracteres o números que representan categorías con un orden natural, propiedad de relación de equivalencia igual o relación mayor o menor. Ejemplo, nivel educativo. Entonces, si hablo de primaria, secundaria,
profesional, etc. En las variables cuantitativas, que pueden ser de intervalo o razón, yo hablo de una escala de valores en el cual el punto 0 y la unidad son arbitrarios en la escala de intervalo. El valor de 0 no significa ausencia de la variable, por lo menos la temperatura. Decir que hay 0 grados centígrados de temperatura no significa ausencia de temperatura, tiene un significado como tal. Sin embargo, si lo comparo yo con la medida de razón, aquí el 0 sí tiene una significancia, es decir, 0 sí significa ausencia. Por tanto, si yo digo número de hijos igual a 0, estaría hablando de una ausencia de la variable entendida como variable tipo razón. Estas variables de razón pueden ser continuas o discretas. Continuas y pueden tomar valores entre los intervalos de un número entero a otro, por lo menos 1.5, 1.6, 1.7, entre otros. Pero el número de hijos es discreta porque no puedo tener un número de hijos de 1.5. Se tienen números enteros 1, 2, 3, entre otros. Miremos entonces un ejercicio. Si miramos nivel socioeconómico, ¿cuál piensa que pueden ser? Entonces una variable ordinal porque lleva un orden y es de tipo cualitativo. Registro periódico de la temperatura. Cuantitativa de intervalo. Número de hijos vivos. Razón. Presión arterial. Razón. Estado de gravedad de una enfermedad. Ordinal. Peso en kilogramos del trabajador. Razón. Calidad de la vivienda. ¿Cuál piensa que puede ser? Muy bien, cualitativa ordinal. Estado de salud del trabajador accidentado. ¿Cuál es? Igual, cualitativa ordinal. Opiniones acerca de un servicio de la empresa. Puede ser dos opciones, cualitativa nominal o ordinal, dependiendo de cómo se establezcan las categorías de respuesta. Causas de accidentalidad. Nominal. Nivel educativo. Ordinal. Muy bien, continuemos. En las tablas de frecuencia entonces contamos que son datos recopilados de la muestra, se pueden organizar en tablas de frecuencias o tablas también de ocurrencias se llaman. Esas tablas muestran las clases o categorías de respuesta de donde se obtuvieron los datos o los intervalos de clases si los datos son cuantitativos. Este número proporción de veces que la clase se encontró en los datos recopilados. Entonces encontramos la tabla de frecuencia, un ejemplo, si miro estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo u otro. Entonces el número de ocurrencias es la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces se presentan los casos o se presenta ese evento, es decir, el número de personas con esa condición. La frecuencia relativa o porcentaje hace relación a esa proporción de la población total. Como vemos allí, entonces, si de 100 personas, 22 personas fueran solteros, corresponden a una frecuencia relativa de 22%. En los datos cuantitativos, entonces yo mido la frecuencia, resulta de contar el número de observaciones que entran en la clase. La frecuencia relativa es la proporción, como ya lo vimos. Se pueden construir unos intervalos de clase, donde miramos un rango máximo y mínimo de acuerdo a la variable numérica que se le dé. Entonces el rango es la diferencia que existe entre el valor más grande y el valor más pequeño. El número de intervalos lo sacamos de la siguiente manera. Siempre se aconsejan no menos de 3 ni más de 15. Para aproximarlo se puede utilizar de manera alternativa. Entonces sacamos la raíz de n, el resultado se redondea a entero y se explica la regla de Sturge. Número de intervalos, 3.3 por el logaritmo de 10 de n más 1. Miremos a ver. La amplitud de los intervalos entonces se calcula aplicando la fórmula del rango dividido el número de intervalos que ya hallamos. Límites de clase establecidos, entonces el límite inferior es el valor inicial del intervalo de clase. Le sumo yo lo anterior visto, que es c, y así voy hallando el límite superior y el límite inferior de cada intervalo de clase.
La marca de clase es el punto medio del intervalo de clase. Se usan los métodos estadísticos como valor estimado de las observaciones que cayeron dentro de ese intervalo. La frecuencia acumulada es el número de observaciones acumuladas hasta la clase de referencia. Es decir, si yo en la primera categoría de la variable encuentro que es 22% y la siguiente es un 30%, la siguiente frecuencia acumulada será la suma del anterior porcentaje más el porcentaje actual, es decir, en este caso de 52%, y así sucesivamente hasta llegar a la suma del 100%. La frecuencia relativa acumulada igualmente. Listo. Dentro de las medidas de tendencia central o indicador de dispersión, estas es el cálculo numérico capaz de resumir un valor, rasgos importantes en el comportamiento de un conjunto de datos, tal como su centramiento, ¿sí? La concentración, de tal manera que con base a ellos sea posible ejecutar acciones o tomar decisiones. Variable nominal, como por ejemplo la moda. La variable ordinal puedo sacar moda y mediana. Y variables cuantitativas de razón intervalo puedo sacar moda, mediana y promedio. El promedio entendido como la media o la media aritmética. Entonces la moda es el dato con mayor frecuencia en los resultados observados. La media hace referencia al valor central del conjunto de datos. La hallo colocando la suma de todos los datos dividido el número de datos. La mediana es el dato que supera el 50% de los datos, es decir, parte en dos la distribución de las variables o de las categorías como tal. Entonces la mediana es igual a n, que es el número de datos más 1, dividido 2. Los objetivos de las medidas de tendencia central, entonces el primero es tener una medida de resumen válida del fenómeno estudiado, y segundo, determinar el comportamiento de la distribución de datos para identificar el tipo de análisis estadístico posible posteriormente ya en la estadística inferencial. Entonces, si vemos aquí un ejemplo, la media promedio, entonces se suman todos los datos, edad, y lo divido sobre el número de datos que tengo. Vemos aquí por lo menos un ejemplo con la variable edad. Entonces vemos cómo hay un ejemplo de los intervalos de clase hallados. Recordemos que la clase él es el promedio de ese intervalo, es decir, el punto central, la frecuencia absoluta, el número de casos que se observan, y la frecuencia absoluta acumulada es acumulación. Entonces, si vemos en la primera fila, entonces frecuencia absoluta 2, frecuencia acumulada 2, porque es el primer dato. Después sigue la frecuencia absoluta de 4, le sumo el 6, que es la frecuencia absoluta acumulada, porque es la sumatoria de 4 y 2, es decir, la anterior frecuencia absoluta más la absoluta actual, y así sucesivamente suma. Entonces la siguiente sería la frecuencia absoluta 6, le sumo la anterior que es 6 y ya me da la acumulada de 12, e igualmente la relativa puede hacer lo mismo. Si quiero sacar el promedio ponderado, entonces es cuando ya me dan los promedios de cada grupo. Entonces yo tomo el número de sujetos del estudio por el peso promedio de cada grupo, a eso le saco una ponderación que es el resultado de esa multiplicación, y sumo todas esas ponderaciones y la divido sobre el total de la población de sujetos a estudio. Eso me da el promedio ponderado. La mediana, entonces, el valor que divide la serie de datos en dos grupos iguales, indica la posición del lugar, por lo que no se deja influir los valores extremos. Entonces parte en 50% la distribución. Entonces, si vemos un ejemplo aquí, si miramos las edades, entonces si el número de datos es par, la mediana es el valor que resulta del promedio de los dos datos centrales. Esto puede pasar. Si no, simplemente si es impar, entonces el valor de la mitad es el que divide. Podemos ver ahí el ejemplo en las dos tablas. Obviamente se organizan de menor a mayor para poder hallar la mediana. En una distribución simétrica, mediana, media y moda deben ser muy similares. Entonces, si yo saco eso, datos, entonces si encuentro las tres muy similares, encontraría
una gráfica de distribución como lo vemos ahí en la gráfica de la diapositiva. Entonces, el que cualquiera de los tres es diferente, ¿cuál es el mejor? Ahí vamos observando cómo se distribuyen los datos. Entre más centrados estén, mejor distribución tiene la muestra. Yo puedo mirar cómo está influenciada esa distribución. Entonces, si es simétrica es porque se ha centrado sobre esa mediana ese valor y sobre ese promedio, pero puede estar sesgada o direccionada a la derecha o a la izquierda. Ahí voy viendo hacia dónde es la tendencia de los datos. Los indicadores de posición entonces permiten hacerse una idea acerca de la forma de la distribución de una variable o su dispersión. En ocasiones sirven como criterio de selección. Encontramos en todos los cuartiles donde organizamos la distribución de los datos de menor a mayor y empezamos a dividir en 4 partes nuestra distribución. Encontramos 3 cuartiles de partición. El Q1 es el valor superior al 25% de las observaciones, el cuartil 2 o Q2 valor superior al 50% y el Q3 valor superior al 75% de observaciones. Los deciles ya no nos dividen en 4 partes la distribución, sino en 10 partes, es decir, decil 1, 2, 3 hasta llegar al decil 10. Los percentiles ya es una distribución en 100 partes, porcentualmente. Entonces notemos que el percentil 25 es igual al cuartil 1, el percentil 50 igual al cuartil 2, y esta es la misma mediana. El percentil 75 igual al cuartil 3 y así sucesivamente. El rango intercuartílico entonces está dado por la diferencia entre el tercer y primer cuartil. Ahí encuentro el 50% de las observaciones. Aquí vemos lo que ya habíamos observado anteriormente, la distribución normal. Entonces, cómo esos cuartiles se posicionan en la distribución. Entonces, el rango intercuartílico, que es la diferencia entre Q1 y Q3, encontramos el 50% de la población, es decir, la mitad. Recordemos el cuartil 2 como la misma mediana. Entonces, después de ver esos conceptos, vamos a realizar el taller que está subido en la plataforma. En ese taller se muestra una tabla de 100 nacidos vivos de una población específica de Colombia. Hay unas variables que se encuentran en las columnas, las cuales ustedes deben definir de qué tipo son: cuantitativas, cualitativas. Posteriormente, realizar las tablas de frecuencia de esas variables, las medidas de tendencia central cuando sea pertinente e interpretar los resultados. Es importante tener en cuenta que esas variables pueden ser, en el caso de las cuantitativas, pueden ser categorizadas a cualitativas. Es decir, si yo tengo la variable edad como cuantitativa en número de años, yo también podría hablar de volverla por categorías, según el ciclo vital, por lo menos de infancia, adolescencia, etcétera. No en este caso porque son nacidos vivos, pero sí podría mirar la edad gestacional. Entonces mirar si fueron pretérminos, si no fueron postérminos. Así podría yo ir categorizando las cosas. Bueno, estudiantes, les deseo mucha suerte en el taller. Quedo pendiente cualquier inquietud por medio del correo interno del grupo. Muchas gracias.